Gracias por permanecer con nosotros y tenemos más información para usted. La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas y Áreas Protegidas se han declarado en emergencia luego de que existan algunos niveles de gobierno que no respeten la consulta a los pueblos indígenas para concretar algunos proyectos. En este caso se encuentra con nosotros el señor Alex Vilca, quien es vocero de la CONTIOACAP, y también algunos de sus miembros, Ruth Alipas y Jenny Noguera. Quiero darle la bienvenida a los tres. Muchísimas gracias, Edmundo, por este espacio en un medio tan importante y poder expresarle a la opinión pública nuestras sentidas preocupaciones como pueblos indígenas, dado la cantidad de proyectos y megaproyectos que amenazan a nuestros territorios y a las áreas protegidas. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando cuando ustedes dicen que amenazan a sus áreas protegidas? Estamos hablando de un conjunto de proyectos, entre ellos los más grandes, diríamos, están las hidroeléctricas Chepete, El Bala, Rositas en el departamento de Santa Cruz, que van a negar pues cantidades de hectáreas de bosque, de tierras que pues han pertenecido a nuestros pueblos milenariamente. En el caso del Chepete Bala, de construirse estas mega hidroeléctricas, estarían expulsando a más de 5.000 indígenas, anegando 6 territorialidades indígenas, ¿no?, que están amparadas en la Constitución Política del Estado. Lo mismo pasaría con Rositas, que estaría dejando bajo agua, cientos de metros de agua, más de 45.000 hectáreas de bosque. En este caso, señora Ruth, le hago la pregunta a usted. ¿Se les ha hecho la previa consulta antes de concretar estos proyectos que ya están, en miras a construcción? Bueno, una de las cosas que dice la Constitución Política del Estado, pero además normas internacionales como el Convenio 169, que cualquier proyecto que el gobierno planifique hacer debe ser, que sea susceptible de afectar a los pueblos indígenas o territorios, pues debe realizarse la consulta previa, libre e informada y de buena fe, que significa que ellos tienen que ir antes incluso de declarar como prioridad nacional estos proyectos a hacer la consulta previa. No tienen que hacernos una sola consulta previa, tienen que hacernos cada vez que toman acciones, que toman medidas bajo los procedimientos de los pueblos indígenas que habitamos y habitamos ancestralmente en nuestros territorios. ¿Qué es lo que se da a notar con estas consultas? ¿Qué es lo que se da? Claro, ¿qué es lo que se da a notar? O sea, ellos le hacen la consulta a ustedes y ustedes, ¿qué le manifiestan? No, tiene que ser bajo nuestro consentimiento. La consulta previa, libre e informada es para obtener el consentimiento, pero de manera libre e informada. Porque y estamos hablando de daños ambientales. Claro, es decir, exactamente, que nos digan la verdad. Vamos a inundar tu territorio y tú vas a tener que salir de ahí. ¿Estás de acuerdo con eso? Esa es la pregunta en concreto. Y si nosotros los pueblos indígenas estamos de acuerdo con que nos desplacen, con que inunden nuestros territorios, nuestras áreas protegidas, es decir, daremos nuestro consentimiento o no la daremos. En eso consiste la consulta libre previa informada, que no se la ha hecho en ninguno de todos los proyectos que se vienen ejecutando a nivel nacional. La han hecho en Timnis, pero una consulta trucha después de haber violado los derechos. Bueno, ante esta denuncia por parte de la CONTIOACAP que falta la consulta a los pueblos indígenas, ¿qué medidas van a tomar ustedes? Porque se ha hablado de marchas, se ha hablado de algunos bloqueos. ¿Ustedes nos pueden concretar esta información, por favor? Sí, efectivamente, estamos en emergencia. Lo que son los proyectos, ¿no?, que se van a ejecutar, el gobierno ya ha dado el visto bueno que ingresan a nuestros territorios, como las áreas protegidas, igual. Lo que es el caso de Tariquía, están ingresando por el cantón Chiquiacá. A partir de mañana se inicia un bloqueo. Están firmes los hermanos ahí. Nosotros como Coordinadora Nacional vamos a estar apoyando y vamos a hacerle conocer al gobierno que nos escuchen, que por qué no quieren los hermanos que ingresen a Tariquía. No solo afectan al tema del recurso hídrico, sino un impacto grande, ¿no?, a nivel departamental y nacional. Y si el gobierno no nos escucha, vamos a acudir a otras instancias internacionales. Estamos hablando de medidas de hecho, quizás, señor Alex. Así es, estas manifestaciones de resistencia, de lucha, bloqueos, marchas, pues es la expresión de descontento que pueden ir desembocando en otras acciones, en otras medidas que en este momento quizás son impredecibles, porque lo que
lo que hace la CONTEOCAP es prácticamente responder a aquellas acciones de violación de nuestros derechos que son múltiples, que están ubicadas en distintas regiones de nuestro país. Tariquía es un caso, Rositas es un caso, el Tibnis otro caso, Chepete Bala, tenemos el Lago Popo, tenemos Madre de Dios. Ustedes habrán visto las noticias de que grandes cantidades de maquinarias de empresas chinas, colombianas están surcando nuestros ríos amazónicos para extraer nuestros recursos. Muchos de ellos afectan directamente a territorios indígenas y a la vez áreas protegidas del mundo. Perfecto, muy bien. Quiero darle las gracias a los 3 representantes de la CONTEOCAP que se han hecho presentes con nosotros para comentarnos esta emergencia en la que ustedes están sumergidos justamente por la falta de esta consulta por parte de los 3 niveles de gobierno, en todo caso, con relación a estos proyectos que se quieren concretar. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, continuamos con más aquí en Al Día de la Revista. Quédese con nosotros.